Según Baladin, hay una vía para salir de dudas. Si los controles de misiones espaciales en Houston y otros puntos del planeta entregaran a los ufólogos la información de sus archivos, se podría comparar esos datos con los videos atribuidos a los astronautas y así saber, nos dice, si hay una explicación lógica para los avistamientos. Entonces propuse al auditorio, cuando fue creada la comisión, y al mismo Michael Hesemann, todas estas imágenes. Ellos podrían ofrecerlas e entregarlas para que sean investigadas al centro de comando tanto en Moscú como en Houston. Respecto a la segunda imagen del transbordador, cuando aparece este globo que cambia la trayectoria, lo mismo puede entregar Houston sin ningún problema, la telemetría en cada segundo. Si en este instante el transbordador estaba haciendo una maniobra de orientación, cambiando el ángulo de la inclinación, y alguien lo estaba filmando desde la ventana, el pedazo de hielo inmóvil respecto al que está filmando, por supuesto, va a moverse. Todo es relativo. Cuando yo estaba en el espacio he visto por la ventana mucho polvo, pedazos de termoaislantes. Yo nunca he visto ningún fenómeno no identificado, pero saben, a veces uno se siente dolido cuando se te acercan y preguntan si has visto algo de este tipo. Yo de verdad no he visto nada, y cuando respondo no he visto nada, me dicen como respuesta, lo entendemos, le dieron las órdenes para no hablar. No todos los astronautas comparten el escepticismo de Baladin. El estadounidense Gordon Cooper se ha manifestado en más de una oportunidad como un convencido de la existencia de los ovnis. Incluso hizo gestiones ante las Naciones Unidas para que el tema fuese investigado oficialmente. A través de la ONU se trató de crear un grupo que pudiese coordinar el esfuerzo de toda la gente que está esparcida alrededor del mundo y que tuviese información sobre el fenómeno ovni. Kurt Waldheim conocía bien los diversos informes sobre los ovnis en todo el mundo y por cierto tenía interés en el tema. Tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que se podía hacer para investigar. Si usted me plantea si nosotros vamos a ser extraterrestres, yo me atrevería a decirle que sí. JJ Benítez es periodista y ufólogo, probablemente el más famoso en el mundo de habla hispana. Entre sus libros, que han vendido millones de copias, destacan los 6 de la serie Caballo de Troya y también Materia Reservada, que escribió después de tener acceso a documentos desclasificados de la Fuerza Aérea Española. El proceso de desclasificación, efectivamente, del archivo OVNI de la Fuerza Aérea Española ha sido decepcionante. Los investigadores tuvimos, y mucha gente que sigue el tema, tuvimos una especial esperanza cuando en el 92 se abrió ese archivo. Cuando empezamos a ver lo que estaban sacando desde el año 62, documentos secretos, más de 1800 documentos, fue decepcionante, como digo, fue una tomadura de pelo. Yo jamás he visto mayor despropósito. Los documentos estaban mutilados, faltaban papeles, nunca se dio una sola imagen fotográfica ni una sola película, sabiendo que las tienen. Se ocultaron, para mí esto es lo más grave, por lo menos más de un centenar de casos. En definitiva, yo no sé si hemos sido conejillos de Indias, otra vez, de los americanos, o que los militares españoles son muy torpes, cosa que no creo. Pero la verdad es que el proceso ha sido vergonzoso. Yo recuerdo 3 o 4 casos muy interesantes donde los pilotos de combate españoles han perseguido estos objetos y en las conclusiones que sacan en esa información el servicio de inteligencia
Dicen, bueno, no, que estos señores vieron el planeta Venus. Y dices, oiga, ¿cómo es posible que usted desprestigie así a su propio compañero? Para J.J. Benítez, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tendrían detallados conocimientos sobre los ovnis, al menos desde hace 50 años, pero se negarían a reconocerlo. Entonces los norteamericanos, especialmente los norteamericanos, son los, yo diría que los máximos responsables de la gran tragedia que supone el no decirle la verdad al mundo. Y algún día se les pasará la factura. En otras palabras, son los mentirosos más importantes del planeta. Digamos que el día que los militares, sobre todo los norteamericanos, abran sus archivos y sus hangares y la gente tenga acceso a lo que está oculto en Wright-Patterson, sabrán que hay naves estrelladas, que hay cadáveres de criaturas que están en hibernación o congelados o como sea. Con eso ya sería más que suficiente para que la comunidad científica y la opinión pública en general se den cuenta de que el fenómeno es absolutamente cierto y absolutamente real. Pero bueno, mientras eso no ocurre, porque es alto secreto, tenemos otro tipo de pruebas. Por ejemplo, yo mencionaba la presencia en los radares civiles y militares. Ningún radar lee ciencia ficción ni bebe whisky. Ahí están también las pruebas. Pero cuando uno reúne la información y ve, caramba, cómo dejan las huellas en los lugares, que son huellas que cuando se hacen los estudios científicos necesitan 25 toneladas por punto de apoyo. Cuando se les ve cómo se les captan los radares civiles o militares, objetos de 19 kilómetros de longitud, con velocidades de 70.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera, quietos en un momento haciendo estacionario y de repente en unos segundos hacen un recorrido, se vuelven a parar en seco y han desarrollado una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Esto es inviable para nadie. Cuando se les ve a los tripulantes, etcétera, etcétera, pues la conclusión es muy sencilla. En Estados Unidos, país donde series de televisión como Los Archivos Secretos X suelen hablar de encubrimientos y conspiraciones, se ha desarrollado durante los últimos años una fuerte presión hacia el gobierno para que desclasifique documentos reservados. La serie de televisión Los Archivos Secretos X toma su nombre de una correspondencia real que hubo entre el FBI y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Algunos de esos archivos han sido liberados hoy al conocimiento público y hemos venido a conversar con un hombre que los ha estudiado particularmente. Viajamos hasta Villersville, en Maryland. Ahí conversamos con Bruce Maccabee, doctor en física quien trabajó para la Armada estadounidense como físico óptico durante 30 años. Actualmente, el proyecto más ambicioso de Maccabee es su último libro, en que pretende demostrar que los archivos secretos X sí existieron, pero de una manera distinta a como son presentados en la televisión. Esta es una página real. Esto lo obtuve hace 22 años atrás. Ahí está la letra de Hoover. Ahí él dice que lo haría, pero antes insiste en tener acceso completo a toda la información que se tenga. Ahí está su H. Fue jefe del FBI desde 1930 o algo así. ¿Qué son los verdaderos archivos secretos X? Primero que todo, en 1947, empezando en junio, hubo muchos avistamientos en todo Estados Unidos. Los pilotos de la Fuerza Aérea también vieron ovnis. Esto aparece en la prensa y la gente se preguntaba si el gobierno era responsable o quién era responsable. El 8 de julio sucedieron dos acontecimientos. El primero fue el anuncio de un choque en Roswell, que se ocultó inmediatamente.
El segundo fue que hubo avistamientos en lo que se llamaba la Fuerza Aérea Muroc y que ahora es la base Edwards. La nave aterrizó en esta base en California y algunos pilotos la vieron. Eso interesó a la Fuerza Aérea. El 10 de julio, el general Shugan, que es uno de los generales encargados de la inteligencia de la Fuerza Aérea, contactó al FBI y le pidió que lo investigara. Si vemos el proyecto Libro Azul, en 1969, tenían alrededor de 13.000 casos en sus catálogos y de los cuales alrededor de 700 dijeron que eran inexplicables y agregaron que si hubieran tenido más información, también tendrían una explicación. La Fuerza Aérea trataba de argumentar que todo tenía una explicación. Si vamos a los registros del FBI, encontraremos que ya en 1952 sabían que estos avistamientos no se podían explicar. Y le dijeron al FBI que el 3% de los avistamientos no se pueden explicar. No solo eso, sino que altos oficiales de la Fuerza Aérea consideraban seriamente la posibilidad de naves interplanetarias. Esto está en los registros del FBI. En esta carpeta, la Fuerza Aérea le decía al FBI lo que no le decía al público estadounidense, que consideraban la explicación de naves interplanetarias y que habían avistamientos que no podían explicar. Vamos a mirar las fotos. Los datos de Maccabee refuerzan la tesis de que al menos en cuanto a las investigaciones hechas por el FBI sobre los casos de ovnis, habría existido un ocultamiento de información al público estadounidense que se extendió a lo largo de décadas. A pesar del hermetismo con que los militares manejan habitualmente sus asuntos, varios de nuestros entrevistados creen que durante los últimos años algunas puertas han comenzado a abrirse en relación con el conocimiento y la investigación del fenómeno ovni. Alabamos mucho la creación en Chile del Comité de Estudio de los Fenómenos Aéreos Anómalos. El enfoque científico consiste en que ellos deben estudiar toda la información que reciben por parte de los pilotos. Varios pilotos de la Fuerza Aérea han tenido experiencias, si no similares, pero de este tipo, digamos. ¿Eh? Sí, definitivamente. Y no tan solo pilotos de la Fuerza Aérea, sino que de pilotos de líneas comerciales han visto incluso con algunas formas ya bastante más definidas de la que le puedo contar yo y de la que me tocó vivir a mí. ¿No le hace pensar que puede haber sido algo extraño? ¿Algo como un ovni? No tiene las mismas características que yo conozco del comportamiento de los ovnis, pero podría haber sido, ¿por qué no? No es fácil explicarse la presencia y a la larga uno va creyendo que tiene que ser objetos voladores que son ovnis, que pertenecen a alguna otra vida, que hay de alguna manera otra vida extraterrestre. Bueno, ¿y por qué no puede serlo? O sea, son fenómenos que no es fácil explicarlo. Además, cuando uno lo ve, yo creo que la aspiración de toda persona de repente es ver un ovni. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un aparato que no era normal ni en la época ni en la fecha, además ratificado por todo el sistema de alerta que tiene la Fuerza Aérea, y ellos tampoco estaban dentro de sus explicaciones. Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo. En Europa, hace unos 2 años, se publicó una encuesta del Instituto Gallup donde hablaba de un 60% aproximadamente de personas, de europeos, que sí creían en el fenómeno ovni como un fenómeno real, y un 40% que dudaban todavía. Chile, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial respecto a la inquietud de la universidad por acoger el fenómeno, cosa que no ha ocurrido todavía en ningún lugar del planeta. La propia Fuerza Aérea de Chile está acogiendo también, digamos, de una manera seria, lo que es el fenómeno ovni. Entonces, yo espero que esto sea o produzca un contagio en el resto del mundo